El día de hoy estaremos realizando una exposición de biología y mi nombre es Sebastián Chica, del grado 11A, y de mi compañera Luis Alejandra Barrios Maco. Bueno, como primero tenemos que hace 10.000 millones de años en el universo se dio una gran explosión, la cual al día de hoy conocemos como el famoso Big Bang. A partir de allí aparecieron las galaxias y entre estas la nuestra, es decir, la Vía Láctea. Hace 4.650 millones de años apareció por primera vez el Sol y tras este el sistema solar trajo una nebulosa inicial. En aquel momento el planeta Tierra tan solo era polvo cósmico y gases, y no fue hasta hace 4.600 millones de años que el planeta Tierra se formó debido a la gravedad. Entonces se formó como una bola sólida de masa e incandescente, ya que en aquel momento la Tierra presentaba en su superficie una temperatura de unos 4.700 grados Celsius o unos 8.500 grados Fahrenheit, y tenía océanos magmáticos y estaba rodeada por elementos radioactivos. Hace 2.500 millones de años exactamente apareció el primer supercontinente, el cual es conocido como Kennedy. Hace 1.100 millones de años apareció el segundo, conocido como Rodinia, y luego Pangea. Algo muy curioso acerca de esto es que según los científicos, en unos cuantos cientos o quizás miles de años, debido al movimiento de las placas tectónicas, lo cual es algo que estaremos viendo en esta exposición, se formará un nuevo supercontinente y a este se le dará el nombre de Pangea Última. Siguiendo con la exposición, tenemos que hace 650 millones de años, según la teoría Snowball Earth, la Tierra era una bola de hielo, pero que aún así conservaba su temperatura interna. Hace 549 millones de años, los glaciares se fueron derritiendo y la superficie de la Tierra alcanzó una temperatura de unos 30 grados, y debido a esto emergió una gran cantidad de oxígeno, dando vida así a múltiples especies animales y de plantas. Hace 165 millones de años aparecieron los dinosaurios y Pangea empezó a separarse. Hace 790.000 años los antecedentes del hombre descubrieron el fuego, y a partir de allí han tenido una evolución drástica hasta llegar a lo que somos hoy. Desde la perspectiva que tenemos de la Tierra, el planeta Tierra es un planeta grande y fuerte, con un océano de aire interminable. El planeta Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol, pues se estima que se encuentra a una distancia de unos 150.000 kilómetros, es decir, unas 93.2 millones de millas. Al planeta Tierra le toma alrededor de unos 365.256 días en dar una vuelta completa al Sol y unas 23.9348 horas en que la Tierra rote una revolución completa. El planeta Tierra posee un diámetro de alrededor de unos 12.749 kilómetros, es decir, unas 7.973 millas, unos cuantos kilómetros más comparado con el diámetro de Venus. Bueno, como primer tema tenemos la estructura interna de la Tierra, pero antes de esto debemos saber que el planeta Tierra posee tres partes: la atmósfera, la hidrosfera y lo que es la geósfera. Nuestra atmósfera está conformada en un 78% por nitrógeno, en un 21% de oxígeno y en un 1% de otros constituyentes complementarios. La hidrosfera básicamente es todo el agua que se encuentra en la superficie del planeta Tierra. Es por esto que la hidrosfera comprende las 3/4 partes de la Tierra y la podemos encontrar en los tres diferentes y principales estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. En su forma sólida lo encontramos quizás como forma de hielo o nieve. En su forma gaseosa lo podemos encontrar en la atmósfera como agua ya evaporada debido a las altas temperaturas. Y en su forma líquida, la cual es la más común, la encontramos en los océanos, mares, ríos, lagos y demás cuerpos fluviales. Y por último tenemos a la geósfera, la cual básicamente es la parte sólida de la Tierra. Y es por esto que podemos concluir que la geósfera comprende la estructura interna de la Tierra, la cual se divide en tres capas: el núcleo, el manto y la corteza. El núcleo es la capa más interna de la Tierra.
Este se divide en núcleo interno, el cual está compuesto de elementos como el hierro, el níquel y una poca cantidad de azufre, y se encuentra a una temperatura aproximada a la de la superficie solar, es decir, unos 5400 grados Celsius, y se encuentra en un estado sólido debido a la presión. Y el núcleo externo se encuentra en un estado sólido y debido a en un estado líquido, y debido a su composición metálica, este genera el campo magnético de la Tierra. El manto, ¿cierto? El manto se divide en manto interno y en el manto externo. El manto interno se encuentra a una profundidad de unos 700 kilómetros hasta los 2900 kilómetros, y el manto externo se encuentra entre los 70 kilómetros y los 700 kilómetros. Esto con respecto a lo que es la superficie terrestre. Por último tenemos a la corteza, la cual, al igual que las dos capas anteriores, se divide en dos fases. Lo que es la corteza terrestre y la corteza oceánica. Bueno, la corteza oceánica está formada por unas rocas mucho más densas que las de la corteza terrestre, y la corteza oceánica posee una profundidad en promedio de unos 7 kilómetros, mientras que la corteza terrestre posee una profundidad en promedio de unos 70 kilómetros. Se llama la corteza terrestre. La corteza terrestre es la capa rocosa externa de la Tierra y es comparativamente fina. Varía con un espesor de 7 kilómetros en el fondo oceánico hasta 70 kilómetros en las zonas montañosas de los continentes. Los elementos más abundantes de esta capa son el silicio, el oxígeno, el magnesio y el hierro. La corteza de la Tierra ha sido generada por procesos ígneos, y estas cortezas son más ricas en elementos subyacentes y estas cortezas son más ricas en sus elementos incompatibles que en sus mantos subyacentes. Hay dos tipos de corteza: está la corteza oceánica y la corteza continental. La corteza oceánica cubre aproximadamente el 75% de la superficie planetaria. Es más delgada que la corteza continental. En esta podemos reconocer tres niveles, que está el nivel más inferior, llamado nivel 3, que linda con la discontinuidad de Moravich y está formado por grados y por rocas plutónicas básicas. Sobre los grados están el nivel 2 de basaltos y son rocas volcánicas de la misma composición de grados. Básicos como ellos se distingue en la zona inferior, de mayor espesor, constituida por diques, mientras que la más superficial está basada en basaltos almohadillados por sedimentos formados por los sedimentos. Pelágicos en el medio océano y terrígenos en las proximidades de los continentes, que se van depositando paulatinamente sobre la corteza magmática una vez consolidadas. Los minerales más abundantes de esta capa son los piróxenos y los feldespatos, y los elementos son el silicio, el oxígeno, el hierro y el magnesio. Corteza continental. La corteza continental es de naturaleza menos homogénea. En ella, esta está formada por rocas con diversos orígenes. En ella predominan las rocas ígneas intermedias ácidas, acompañadas de grandes masas por rocas metamórficas formadas por metamorfismo regional en los orógenos, y extensamente recubiertas, salvo en los escubos, por sedimentarios muy variados. En general, contiene más silicio y cationes más ligeros, y por lo tanto es menos densa que la corteza oceánica. Tiene también un grosor mayor, y en la historia de la geología se observa un aumento en su proporción respecto al total de la corteza terrestre, ya que por su menor densidad es difícil que sus mantos sean sumergidos sus materiales sean sumergidos en el manto. Ok, el tercer tema es el suelo. Bueno, el suelo es la parte superior de la Tierra y está compuesto por sólidos, líquidos y gases, sobre los cuales se desarrollarán las raíces de las plantas al tomar de allí los nutrientes que éstas necesitan para crecer. Un suelo ideal debe contener una distribución pareja
de organismos sólidos como lo son los minerales, la materia orgánica y los poros para la circulación de aire y agua. Bueno, las propiedades físicas del suelo las podemos sentir, oler y medir. Pero las propiedades físicas del suelo se relacionan con lo que son la textura, la estructura, el color, el olor e incluso la capacidad para sostener agua. Sin embargo, cabe destacar que, por ejemplo, el color del suelo depende de su composición y de sus niveles de materiales o minerales. Actividad interna de la Tierra. En el interior de la Tierra existen materiales fundidos debido a las elevadas temperaturas y presiones que están sometidos. Estos materiales tienden a ascender hacia la superficie, provocando diversos fenómenos que afectan a las zonas más superficiales de nuestro planeta. La actividad interna de la Tierra es el fenómeno más destacado entre las placas, en las que está dividida la corteza terrestre. Podemos destacar dos tipos de límites entre placas, que está la zona de colisión y la zona de separación. La zona de colisión son zonas en las que las placas se acercan y generan actividad volcánica y sísmica y se pueden chocar y romper y forman cordilleras o islas. La zona de separación son zonas en que las placas se alejan y existe actividad volcánica en el fondo oceánico, formando cordilleras submarinas o islas volcánicas. Los volcanes. Un volcán es una grieta terrestre a través de la cual expulsa de forma violenta los materiales del interior. La expulsión de estos materiales es la erupción volcánica. Los materiales expulsados son la lava, los materiales viscosos formados por rocas fundidas, rocas en estado sólido, gases y cenizas. En un volcán se deben distinguir las siguientes partes, que está el cráter, que es la abertura por la que salen al exterior los materiales del interior. Está la chimenea, que es el conducto por el que ascienden los materiales. Está el cono, que es la elevación del terreno que se produce en torno a la chimenea por la acumulación de lava y cenizas. Ok, la dinámica de la Tierra. La dinámica de la Tierra son los procesos que permiten que, además de que la Tierra gire en una órbita alrededor del Sol, puedan ocurrir los distintos o diferentes fenómenos biológicos, físicos y químicos que se dan en el planeta. El planeta Tierra es un planeta dinámico, el cual posee un constante cambio en su superficie terrestre. Esto debido a la intervención de múltiples factores tanto internos como externos. A esto se le conoce como dinámica terrestre o geología dinámica. Es así como son muchas las dinámicas que sufre nuestro planeta y las cuales van condicionando nuestra vida y a las cuales debemos conocer muy bien y adaptarnos. Teorías tectónicas de placas. Es una teoría que explica la forma en cómo está estructurada la litosfera, porción externa más fría y rígida de la Tierra. La teoría da una explicación a las placas tectónicas que forman parte de la superficie de la Tierra y a los deslizamientos que se observan entre ellas en su movimiento sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones. También explica la formación de las cadenas montañosas orogénesis. Asimismo, da una explicación satisfactoria al hecho de que los terremotos y los volcanes se concentran en regiones concretas del planeta, como el cinturón del fuego del Pacífico o a la ubicación de las grandes fosas submarinas junto a islas y continentes, y no en el centro del océano. La teoría también explica de forma satisfactoria la forma de cómo las inmensas masas de las placas tectónicas se pueden desplazar, algo que queda sin explicar cuando Alfred Wegener propuso la teoría de la deriva continental, aunque existen varios modelos que coexisten. Las placas tectónicas se pueden desplazar porque la litosfera tiene una menor densidad que la astenosfera, que es la capa que se encuentra inmediatamente en el inferior de la corteza. Esto hace que las placas floten en la astenosfera y el magma líquido más caliente va hacia arriba y el más frío va hacia abajo, generando una corriente que mueva las placas. Ok, el siguiente tema son los volcanes, pero como aquí nuestra compañera Luisa ya en un tema anterior especificó muy bien sobre esto, voy a tratar de hacer un resumen. Básicamente los volcanes son montañas o cerros
los cuales poseen una abertura en su parte superior a través de la cual expulsan materiales gaseosos, líquidos y sólidos desde el interior de la Tierra. Un volcán es una fisura en la corteza terrestre a través de la cual a su alrededor se encuentra formado un cono de materia fundida y sólida, la cual es expulsada a través de la chimenea desde el interior de la Tierra. Actividad sísmica de la Tierra. Cuando hablamos de la actividad sísmica de la Tierra nos referimos a temblores o terremotos que se originan en el inferior de la Tierra por el choque de las placas tectónicas que se manifiestan en la superficie terrestre, con movimientos vibratorios rápidos y violentos provocados por estas perturbaciones. La actividad sísmica la podemos medir con la escala sismológica de Richter o también una escala llamada escala de magnitud local. Es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto. Escala sismológica de Mercalli. Es una escala de 12 grados desarrolladas para evaluar la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. Ok, bueno, el último tema que tenemos es el origen y la transformación del relieve. Cuando se producen cambios en el relieve terrestre, estos se pueden deber a movimientos internos, es decir, del interior de la corteza terrestre o exterior, que básicamente son los movimientos que se producen en la corteza, en la parte externa. Los movimientos internos son conocidos o son llamados como orogénesis. Como su nombre lo indica, es la formación del relieve al chocar dos placas en la litosfera. Entre estos podemos destacar lo que son los terremotos o sismos, los cuales corresponden básicamente a la conceptualización de ser sacudidas bruscas de la corteza terrestre. Y en los movimientos de origen externo podemos citar catástrofes naturales como los deslizamientos de tierra, que son desplazamientos de grandes masas de suelo. Pues profe, esto fue todo y muchas gracias. Muchas gracias.